Como veis, esta teoría de la acción comunicativa está demandando, lo está pidiendo a gritos, una ética que él va a denominar dialógica, porque esta es la solución a las éticas anteriores a él. A él no le vale las éticas formales, las que Kant se atribuye haber inaugurado, es decir, el imperativo categórico de Kant, que es un ejemplo de ética formal, no es suficiente para Habermas. Tampoco es válida la solución que dan las teorías emotivistas de la ética, estas que tienen su origen en Hume. ¿Por qué tienen el problema tanto unas como otras? Porque ninguna resuelve una de las exigencias que debe tener una ética para Habermas, y es esa pretensión de universalidad. Por eso es por lo que él propone su ética dialógica. Esta ética dialógica hay que entenderla como una ética comunicativa, es una ética de la comunicación también. Por eso decimos que supone la incorporación de la teoría de la comunicación a la ética. ¿Para qué? Para poder fundamentar de esta forma las normas morales. Con ello, lo que pretende es combatir de alguna manera el relativismo al que lleva cierto emotivismo y el escepticismo también. De lo que se trata, según Habermas, es de encontrar la manera de compartir nociones morales y establecer por consenso, es decir, mediante acuerdo, las bases de un comportamiento que sea justo y correcto, pero que sea justo y correcto a nivel universal, salvando todas esas relatividades. Esta ética de Habermas, entonces, es la consecuencia directa de unir su teoría del interés emancipatorio con la teoría de la acción comunicativa. Lo que pretende Habermas es recoger, digamos, el proyecto ilustrado, aquel que encuentra su máxima expresión en la crítica de la razón práctica de Kant, cuando nos presenta aquel imperativo categórico kantiano. Lo que pretende es recoger ese ideal ilustrado para establecer cuáles son las condiciones a priori de la acción humana mediada por el lenguaje, considerada esta acción humana como la acción de un sujeto libre y racional, por supuesto. Pero ¿por qué es posible, según Habermas, que se dé una ética de estas características, de este tipo, una ética comunicativa? Porque según él, en todo acto de habla, los interlocutores se entienden, están obligados a entenderse. No tendría ningún sentido la comunicación si no fuera este el objetivo, entendernos entre nosotros. De lo que se trata entonces es de compartir unos supuestos comunes que faciliten esa interacción, esa comunicación. Pues bien, estos supuestos, que son los que hacen posible la comunicación, deben estar orientados también al consenso, es decir, al acuerdo. No sirven unos supuestos éticos que no tengan como finalidad alcanzar acuerdos, consensos, y además hacerlo en términos universales, es decir, de manera universal, que valgan para cualquier agente racional y cualquier sociedad compuesta por agentes racionales. ¿Cuáles son esos supuestos de la ética dialógica de Habermas? En primer lugar, son 4. Vamos a destacar aquí 4. La inteligibilidad, la verdad, la corrección del mensaje y la veracidad, que es una cosa diferente de la verdad. Habermas dice que es necesario el supuesto de la inteligibilidad porque de otra manera no podríamos llegar a esos consensos, no podríamos ni siquiera comunicarnos en algunos casos. Es la condición de posibilidad de cualquier tipo de comunicación, que sea entendible, que ese mensaje tenga un sentido, que sea comprensible. Debe asegurarse que el mensaje es comprensible tanto para el emisor, el que lanza ese mensaje, como para los receptores. Todos los interlocutores deben ser capaces de entender. Si no, es imposible. Si no es inteligible, es imposible transmitir ningún mensaje. Luego, cualquier afirmación moral, entonces, de tipo ético, debe hacerse de una determinada manera. Para que sea entendible es necesario, según él, que se aporten razones. No tiene ningún sentido escuchar un juicio sobre una determinada cuestión moral que no esté basada en razonamientos. Si no está basada en razonamientos, nadie entendería el mensaje. Y esto quiero que lo penséis porque esto es muy típico también de nuestros días, en los que ponemos la televisión, ponemos la radio y empezamos a escuchar mensajes, el bombardeo continuo de mensajes contradictorios en algunas ocasiones.
Y de vez en cuando escuchamos una afirmación o un juicio moral fuera de contexto, sin razones que lo apoyen. Puede ser un corte de una declaración de un político o de un agente social de determinada relevancia en esta situación, y de repente escuchamos esa valoración moral, ese juicio moral en el que no hay ningún argumento. Bueno, pues eso no es una forma de comunicarnos. O sea, yo como receptor, recibir 600 mensajes de ese tipo al día, yo como receptor no puedo gestionar eso sin error, porque no entiendo. Si no está contextualizado, si no está argumentado con razones, yo no puedo decir que he entendido ese mensaje. Es cierto que esos mensajes provocan en mí estados emocionales que me hacen pensar que algo he comprendido, pero si no lleva una razón detrás, ese mensaje es incomprensible en la mayor parte de los casos. Otra cosa es que nosotros tengamos cierta receptividad a escuchar ese mensaje y adecuarlo a el estado emocional que nosotros tengamos en ese momento. En primer lugar, entonces, la inteligibilidad, es decir, razones, que haya razones para contextualizar, digamos, ese argumento. En segundo lugar, es necesario el supuesto de la verdad, es decir, que debe haber una correspondencia entre lo que se dice y lo que se da de hecho en la realidad, es decir, el mensaje debe servir para describir cosas sobre la realidad, pero nos tienen que decir cosas reales, cosas que existen, que sean comprobables. Por eso es necesario exigirle a esta ética comunicativa esta premisa de verdad. Un catalán hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. La nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Pues porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. Lo que se le está obligando a la gente es que decida si quiere ser catalán o quiere ser español. El tercer supuesto es el de la corrección. Esto hace referencia al nivel formal, digamos, de la construcción de ese mensaje. Es decir, el emisor debe utilizar un lenguaje correcto para que el mensaje emitido sea recibido sin ningún tipo de distorsión. Esto es en lo que hago hincapié muchas veces cuando corrijo vuestros ejercicios y no paro de poner comas y puntos y seguidos. Es que una coma lo cambia todo el sentido de una idea. Un punto y seguido no es lo mismo que un punto y aparte. Son dos cosas diferentes. El lenguaje tiene una serie de normas que tenemos que cumplir. Tenemos que intentar ser lo más correctos posibles para que nuestro mensaje no se distorsione. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Es que si no hubiera sido... Alerta antifascista. Quiero hacer un llamamiento al movimiento feminista, a las organizaciones de trabajadores, a las plataformas de afectados por la hipoteca. Puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Que se mejoren si es necesario, que a nuestros guardias, a nuestros policías, a nuestro ejército, a los regulares, a la legión o a quien sea, se le den los medios materiales y jurídicos para defender nuestra frontera. No, solo quería pedirle una aclaración. ¿Por qué saben que De Guindos compró para especular y ustedes para vivir? No he dicho tal cosa. El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo: lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre... Pasado mayo. Ah, lo dice porque pasado entonces... mayo. Entonces lo decía como líder... Es que usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? No, es que... Pero... Perdónenme que le diga, pero nosotros somos Gobierno ahora, respondemos
de la posición del gobierno. Entienda que es que la posición del gobierno es la que es. Y en último lugar, el último de los supuestos es la veracidad. Veracidad no es lo mismo que verdad. Habermas dice que se presupone que lo que el emisor dice es lo que piensa. Él tiene que dejar a un lado cualquier intento por manipular a su audiencia. Quiero decir, yo tengo que estar convencido del mensaje que traslado para que sea, digamos, mi acción una acción comunicativa según los presupuestos de Habermas, porque yo puedo decir que pienso cosas que realmente no las pienso. Puedo estar convencido de que, imaginaos que soy un farmacéutico que quiero vender un remedio para el COVID-19, pero no estoy seguro de si es el mejor remedio que hay, pero yo quiero vender mi producto. Entonces, ¿yo qué hago en la exposición de producto cuando voy a venderle a los clientes? Decir que tengo el mejor producto disponible en mis manos para vender. ¿Cuál es el objetivo entonces aquí? El objetivo es el beneficio, el éxito, la eficacia. La ética de Habermas habla de todo lo contrario. Ese farmacéutico tendría que exponer cuál es el nivel de acierto de su medicamento y compartirlo con la comunidad científica para entre todos alcanzar el mejor de los medicamentos. Por eso la veracidad es tan importante, porque hay muchos agentes sociales que dicen cosas que en realidad no las creen. El autoproclamado candidato en ausencia de Su Majestad el Rey, Pedro Sánchez, ni tiene palabra, ni tiene vergüenza, ni tiene escrúpulos, ni tiene principios. Hemos asistido durante estas semanas a la mayor y más burda estafa electoral de nuestra democracia. Es decir, estamos ante algo muy parecido, ante un fraude electoral. Y nosotros pensamos que si el señor Sánchez tuviese la mínima dignidad, lo primero que tendría que hacer es presentar su dimisión y abandonar la vida política. Las pruebas del fraude electoral las tienen todos ustedes. Son las palabras de Pedro Sánchez diciendo que no pactaría con Podemos, ha comparecido ante los españoles diciendo que iba a hacer una cosa y 2 días después de los resultados ha hecho exactamente la contraria. Ese es el fraude electoral. No estamos hablando de otro tipo de fraude, estamos hablando de un engaño masivo a los españoles. No estamos hablando en términos penales o legales, hablamos en términos políticos. Y, por lo tanto, afirmamos con claridad que ese fraude existe y que las pruebas las tenemos todos los españoles a través de la hemeroteca y gracias a todos ustedes que han comunicado las palabras de Pedro Sánchez. Ahora bien, dado que es evidente que es mediante el lenguaje como se puede, digamos, intentar engañar, manipular a los diferentes agentes sociales, entonces se hace necesario lo que él llama una situación ideal del habla. Y esta situación ideal del habla tiene que ser una situación tal en la que ambos actores, el emisor y el receptor, se reconozcan recíprocamente como personas que tienen objetivos comunes y que estos objetivos comunes solo pueden ser garantizados en la medida en que mantengan una relación mutua de confianza entre ellos. Habermas llama condiciones de simetría a esas exigencias que debería tener la situación ideal del habla. Estas exigencias las podemos resumir en 5, más o menos resumen todas la misma idea, pero las diferenciamos en 5 puntos. El primer punto es que todos los individuos, y por individuos entendemos aquellos capaces de lenguaje, capaces de pensar, aquellos seres racionales, todos los individuos pueden formar parte del diálogo. No hay exclusiones de tipo racial, desde luego, ni tampoco se va a excluir a nadie porque tenga un nivel intelectual más bajo que el resto. Estas ideas hay que eliminarlas, así que nos queremos acercar a lo que él quiere plantear en su ética dialógica. En segundo lugar, todos los individuos pueden de alguna manera problematizar también cualquier tipo de información. Esto lo que nos está diciendo es que hay que fomentar el espíritu crítico, hay que desarrollar conciencias críticas con la realidad, críticas con la sociedad, críticas con los sistemas, críticas con la vida de uno mismo también. En esto es en lo que consiste el pensamiento crítico, en esto es en lo que consiste, digamos, su teoría crítica de la sociedad. En tercer lugar, esta situación ideal del habla requiere que todos los individuos puedan aportar también ideas al diálogo.
Es decir, que no sea solo un grupo reducido de personas el que decida cuáles son los temas que se van a tratar y cómo se van a tratar, sino que todos sean capaces de aportar esas ideas. Porque, y este es el cuarto punto, todos tienen que poder manifestar sus opiniones, sus expectativas, sus dudas, sus necesidades, etcétera, etcétera. La quinta condición de simetría para la situación ideal del habla sería excluir cualquier tipo de coacción que imposibilite cualquiera de las 4 anteriores que hemos visto. Para lograr esta situación ideal del habla, entonces es necesaria esta ética del diálogo y si queremos resumirla en 3 rasgos básicos, tendríamos que decir que la ética dialógica o ética de la comunicación debe ser en primer lugar universal, es decir, sus propuestas deben ser válidas para cualquier ser racional. Debe excluir los intereses particulares de individuos concretos o grupos de individuos que de alguna manera pretendan manipular la vida social. En segundo lugar, diremos que es la ética dialógica una ética formal en el sentido que le daba Kant también a su ética, porque, según Habermas, debe atender más a la forma de los preceptos que a los fines o a los contenidos de los preceptos. Solo así, dice, quedará garantizada la comprensión mutua, que es la que posibilita que podamos llegar a acuerdos, que podamos alcanzar consensos. Y la tercera de las características de su ética dialógica sería que tiene que ser una ética lingüística, es decir, basada en el lenguaje, es decir, debe establecer cuáles son las condiciones generales del discurso con el objetivo de evitar las relaciones de dominio, de evitar la manipulación de los agentes. No debe, dice él, establecer los contenidos de las proposiciones, sino cuáles son las condiciones del habla mismo. Es decir, no nos dice su ética dialógica qué es lo que hay que hacer, sino que por lo que se preocupa es por garantizar un marco lingüístico en el que puedan expresarse libre y racionalmente los seres humanos. Ahora bien, en todo esto hay una cosa que hay que aclarar, porque él continuamente hace referencia a ese componente lingüístico de pragmática lingüística universal que es necesario para fundamentar su ética. Si hablamos de lingüística, tendremos que hablar de los diferentes usos del lenguaje, lo primero. En esto, claro, no nos podemos detener mucho, pero sí me parece pertinente hacer un apunte porque a lo largo del siglo XX la filosofía analítica ha conseguido, digamos, profundizar mucho en el análisis del lenguaje. Y hay algunos autores que nos han propuesto teorías que me parece que todavía, bueno, pues hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de estas cuestiones lingüísticas aplicadas al ámbito de lo social. Y la distinción entre las distintas formas del habla a mí me parece uno de estos casos. Entonces creo que es conveniente que sepamos, antes de seguir estudiando a Habermas, que hay 3 tipos diferenciados de habla: acto locutivo, acto ilocutivo y el acto perlocutivo. Y vamos a diferenciarlos brevemente cada uno de ellos. El acto locutivo es el mensaje mismo, es decir, el simple hecho de hablar. Esto incluye el significado también de ese mensaje. Un ejemplo, pues hoy estamos estudiando a Habermas. El objetivo que tiene hoy estamos estudiando a Habermas es expresar algo, es decir, una idea, un sentimiento, un estado emocional, etc. Pero al lado del acto locutivo siempre encontramos también el acto ilocutivo. El acto ilocutivo es la intención con la cual se traslada o se lanza ese mensaje, pudiendo ser, por ejemplo, una orden o una disculpa o una pregunta, un ruego, un consejo, incluso una broma, etc. Por ejemplo, si yo os digo: estaría bien que después de ver este resumen del pensamiento de Habermas, escribieses tú uno propio. Este mensaje que yo lanzo tiene un objetivo claro y es el de ser comprendido. Nada más que eso. Yo solo digo que estaría bien y espero que tú comprendas que cuando yo digo que estaría bien es porque es recomendable. Te estoy dando un consejo. Punto. Nada más. Solo quiero que ese consejo sea comprendido por ti. Yo no te he dicho haz algo, sino que considero que está bien que hagas algo. Y en tercer lugar, al lado de este acto ilocutivo está el acto
perlocutivo. Es el resultado que se obtiene tras la emisión del acto ilocutivo, es decir, la acción que lleva aparejada la orden, la pregunta, el consejo, etcétera, la duda que expresa un acto ilocutivo. En este caso, el acto perlocutivo del acto ilocutivo que yo os había lanzado antes sería la realización de un resumen propio sobre las ideas de Habermas. Es la consecuencia, digamos, la acción que se desprende del acto ilocutivo. El objetivo, está claro, es mover a la acción. Bien, esto como apunte. Ahí dejamos los 3 tipos de actos que os pueden ayudar a entender un poco todo este ámbito de la comunicación en Habermas. Porque según Habermas, la ética dialógica en lo que debe fijarse es en la fuerza ilocutiva de los actos de habla, ya que estos comunican estados de cosas, de sentimientos, estados emocionales, e intentan además modificar de alguna manera esos estados. Hay que poner mucho esfuerzo, mucho empeño en intentar evitar la instrumentalización de los interlocutores. Es decir, que es lo que se produce, por ejemplo, como cuando un discurso de un político deja de acercarse a la verdad para conseguir sus objetivos, para conseguir, por ejemplo, ganar votos. Este político, igual que el farmacéutico que vendía antes su patente, este político a menudo podrá optar, si así lo desea, por alejarse de la verdad para convencerte de que le votes, para convencerte de que el día de las elecciones vayas y votes con su papeleta. Por eso, dice Habermas, ojo, centrémonos en la fuerza ilocutiva de determinados mensajes, moderémoslos, transformemos ese mensaje de alguna manera antes de lanzarlo, porque hay una capacidad muy grande del lenguaje de modificar esos estados de ánimo, esos estados de conciencia, etcétera, etcétera. Y es aquí donde la ética dialógica adquiere su sentido por completo, porque es esta ética el punto de vista desde el que tenemos que analizar esos mensajes. Debemos asegurarnos, dice Habermas, de que haya un auténtico interés comunicativo, que tenga en cuenta los intereses de todos los participantes en el diálogo, que debe ser, según él, un diálogo franco, abierto y sobre todo que tiene que permitir que las conclusiones a las que lleguemos, los consensos, esos acuerdos, sean fácilmente universalizables.